Muy bien. Susi. Quiero invitarlo a que recordemos, no sé si es una canción, un corito, una canción de hace algunos años, ¿sí? A lo mejor algunos se lo acuerdan, algunos no lo conocen, pero lo van a aprender hoy. No seré mercado con la voz, ni ninguna de las chicas del coro, pero quiero invitarlo a que se ponga de pie, a que podamos recordar estas palabras, y le voy a decir por qué antes, para que se pueda concentrar. Hoy vamos a comenzar un estudio que nos va a llevar un tiempo, ¿sí? Un estudio profundo que tiene una razón de ser. Entonces, necesitamos que el Señor en su Espíritu Santo sea el que pueda no solamente obrar en nuestro corazón, sino pueda tocar nuestra mente. Y nosotros a partir de hoy comenzamos a apropiarnos de lo que Dios nos quiere hablar, ¿sí? Así es que esta canción dice: ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios, sopla sobre mí, Santo Espíritu del Señor. Levanto hoy mis manos ante tu monte santo. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo a ti la gloria, solo a ti Jesús, solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo a ti la gloria, solo a ti Jesús. Recién ensayamos. Ahora nos vamos a concentrar. Yo lo invito a que cierre sus ojos. Si no la sabe, no lo cierre. Léala. Pero si la conoce, cierre los ojos. ¿Cuántos la conocen? Ah, no me diga que no la conoce, si la hemos cantado hace años. ¿En serio? Bueno, me estaba congregando en otro lado, no se los había dicho, perdón. Estaba haciendo... Bueno, la conozco yo entonces de hace unos años. Debe estar, no sé si con la misma letra. Ven, sopla sobre mí. Bueno, entonces ninguno cierra los ojos. Qué raro. ¿Saben que estaba segura que la habíamos cantado acá, pero hace años, hace varios años? Porque esta es más o menos, le estoy hablando del año capaz 2000, es esta canción, más o menos de esa época. Sí, en el 2000 sí. ¿No? Pero si yo llegué en el 2001 acá y ya se cantaban cosas. ¿Esta no? No. Ponele. Bueno, es muy suavecita, pero yo lo... No, tampoco. No, la iglesia del pastor no. No. Bueno, yo la cantaba en la iglesia del pastor Freyson. También, a esta, sí. Pero después estaba segura que la habíamos cantado acá. No importa. Vamos a pedirle al Señor esto,
que sople sobre nosotros con su espíritu para poder comenzar esto que vamos a comenzar hoy, ¿sí? Vamos de nuevo. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Sopla sobre mí, Santo Espíritu del Señor. Levanto hoy mis manos ante tu monte santo. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo a ti la gloria, solo a ti Jesús, solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo a ti la gloria, solo a ti Jesús. Señor, nosotros necesitamos de ese Espíritu Santo que sople sobre nosotros para comprender y tener entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Por eso clamamos, Señor, clamamos por lo que dice esta canción. Ven y sopla, Señor, sopla nuestro corazón, sopla nuestra mente en el nombre de Jesús. Señor, trae a nuestra vida, Señor, la claridad de eso que estás preparando, estás trabajando para que nosotros lo podamos aprender, hacerlo parte de nuestra vida, Señor. En nombre de Jesús, te clamamos por esto, Señor, y te pedimos que soples, que tu espíritu descienda, Señor, de una manera nueva. Desciende, Señor, desciende. Nosotros sabemos que tu dulce espíritu está aquí, Señor. En nombre de Jesús, Señor, completa la obra que has empezado en nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, tome su asiento. La verdad estoy desconcertada. Estaba segura que la habíamos cantado acá. Bueno, muy bien. Voy a empezar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando tenemos que hacer algo y no sabemos cómo hacerlo? ¿Qué hacemos? Cualquier cosa. Acá dicen preguntamos, investigamos. Google, ¿qué sería? Hubiéramos sido Einstein si en nuestra época hubiera existido Google para la escuela. ¿Qué sería de los alumnos hoy sin el Google? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos cuando tenemos que hacer algo y no sabemos cómo hacerlo? ¿Cómo, Jorge? Preguntamos, sí. Probamos. ¿Samuel? Aprendemos, exacto. Si nos sale mal, lo volvemos a intentar, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Todas estas formas son muy válidas y es lo que cualquiera de nosotros hace cuando tiene que hacer algo que no sabe cómo hacerlo. Ahora, también encuentro otra cosa que es buena y es válida, y es poder mirar o observar el ejemplo de otros que ya lo hicieron y lo lograron, ¿sí? A veces, hoy pensaba en esto, ¿no? Cuando yo trataba de encontrar un ejemplo, cuando volví a leer esto que había preparado, y no sé por qué se me vino a la mente esto, pero
Me acordaba de nuestros antepasados, hablemos de abuelos, nuestros abuelos, ¿no? Que en la época de ellos habían cosas que eran más fáciles que en este tiempo. Ellos lograban con más facilidad, como por ejemplo tener su casa propia. Hoy es muy difícil lograr tener una casa propia. Cuando Dios nos bendice, realmente entendemos que es un milagro, porque es complicado por cualquier forma, ya sea que la construyamos o que la compremos o que lo que sea, es difícil adquirir una casa. Pero hace 50 años atrás, o 60 o 70 años, era más fácil comprar una tierra, conseguir una tierra y levantar una casa, ¿no? Entonces, yo decía, ¿de cuánto nos sirve hoy a muchos poder mirar a lo mejor el ejemplo de esos abuelos que con esfuerzo fueron levantando su casa, ¿sí? Antes decían, a veces cuando uno va a una casa así antigua, dicen, mirá, esta casa te das cuenta que es vieja porque es chorizo, es como las casas de antes que las hacían chorizo, ¿sí? Era una pieza tras otra, iban así y se formaba como, bueno, dicen un chorizo. O algunas que eran tremendamente altas y las puertas eran más o menos de la altura de esa ventana. Y uno dice, mirá, esta casa es re antigua porque es de las de antes, que eran todas altas, ¿no? Y volviendo al tema, por ahí cuando no sabemos cómo hacer alguna cosa, a veces es bueno volver a mirar o mirar a aquellos que pasaron por algo parecido o tal vez por lo mismo que nosotros queremos lograr y ellos lo lograron. No es que vamos a copiar, no vamos a copiar, pero simplemente podemos tener en cuenta algunas pautas o algunos ejemplos de lo que a ellos les tocó vivir, ¿sí? Hermanos, hoy vamos a iniciar un tiempo de estudio los días miércoles que nos va a ayudar y a enseñar a dejar un legado a los que siguen detrás nuestro, ¿sí? Nosotros pensamos que somos jóvenes, ¿sí? Y lo somos. Yo los otros días hablaba, no sé si con Adrián hablaba, y le decía, yo tengo la mente de 20, pero el cuerpo no me dice lo mismo. Es un rebelde. Sí, hermana, usted siempre está. Sí, hermana, sí. Entonces, hay un momento donde nosotros tenemos todos, aunque usted tenga 30, tiene que pensar que hay alguien que está detrás de usted, que le sigue a usted. Que pueden ser sus hijos, pueden ser los hijos que va a tener, pueden ser sus nietos, pueden ser sus hermanos más pequeños, pueden ser las familias que usted tiene, que tal vez no son parte todavía no creen, pero que usted está orando para que crean, ¿sí? Hay muchos que un día van a ser parte de esta casa y nosotros no vamos a estar, ni usted ni yo vamos a estar. Hablando 200 años más, ¿no? Pero tenemos para ese momento que dejar una huella. ¿Cree usted que es importante? Hay que dejarles un legado. No vamos a poder dejarle plata, capaz, mira. Capaz no. Pero hay tantos ejemplos de cristianos que hicieron algo por los que venían para dejarles el camino más limpio, un camino más transitable, que no tengan que pasar tal vez por lo que le tocó a esa generación. Hace varios años atrás, no me acuerdo en qué lugar, escuché una historia que fue real, una historia de una iglesia en Europa. Estábamos hablando de las iglesias en Europa que habían comenzado a cerrar
Usted sabe que Europa fue la cuna del protestantismo, ¿sí? Y sin embargo, hace ya varios años hay muchas iglesias que cerraron, iglesias cristianas, muchas iglesias que se convirtieron en teatros, se convirtieron en boliches, porque la gente dejó de asistir y no podía, la gente que quedaba no podía sostener esos lugares. Y eso mostraba claramente, justamente, que no habían dejado a lo mejor una huella para que otros la siguieran, ¿sí? Y contaban en medio de eso un pastor la historia de una iglesia que era toda de madera. No sé si alguien estaba conmigo. Yo estaba en un lugar, no sé si un encuentro, un retiro, en algún lugar estaba. Y contaban de una iglesia que estaba hecha de madera, como a dos aguas, como si fuera una gran cabaña gigante. Y esa iglesia no sé cuántos años ya tenía, como 100 años. Y entonces eran pocos allá en Europa y necesitaban hacer reemplazo de los techos de madera. Pero la iglesia, como estaba en dificultades económicas, no podía adquirir esa madera como necesitaba. Tal vez podía ir comprando de una madera, pero cuando compraran todo ya el techo se les hubiera caído. Entonces estaban en una reunión de ancianos, porque existían los ancianos, y en un momento, en esa reunión, comenzaron a orar, a clamar: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar los techos? ¿De dónde vamos a sacar un préstamo? ¿Quién nos va a dar la madera en préstamo? Bueno, tenían un dilema, imagínense. Y en un momento de la oración, alguien, creo que de los que estaba allí, dice: yo una vez leí en los libros de acta de esta iglesia que los fundadores, cuando construyeron, algo dejaron para el día en que tengamos que hacer una restauración. Y se pusieron a buscar y encontraron un acta donde contaban, ¿sí? Eran las primeras épocas de la iglesia, y contaban que habían comprado otra tierra y habían plantado una especie de árbol, que no me acuerdo cuál era, para que creciera, y cuando llegara el momento del recambio de los techos, ellos pudieran talar y sacar de allí la madera. Se quedaron como locos porque tuvieron que empezar a buscar a ver cuál era el lugar. Lo encontraron. Y encontraron un tipo bosque con la madera misma que habían construido. Y lograron talar y lograron hacer la madera y cortarla y hacer todo el techo de la iglesia nueva. Eso fue un testimonio. El día que lo inauguraron, dicen que hicieron una fiesta tremenda, pero no porque el techo era nuevo. Dice que estaban anonadados de que los primeros líderes fundadores habían pensado en ellos en ese momento. Y cuando nosotros, hermanos, decimos y hablamos de un legado y de una huella para los que vienen detrás, estamos hablando de algo parecido. ¿Me sigue? Por eso le dije, hoy vamos a empezar un tiempo de estudio especial que nos va a llevar a ir asumiendo esto, comprendiendo esto con el ejemplo que tenemos en la palabra. ¿Cómo hicieron los antiguos para que desde el primero que Dios llamó hasta el último que llegó a la tierra y logró asentarse y vivir en esa tierra que fluía leche y miel? ¿Cómo hicieron para que a través de todo ese tiempo todos se acordaran todas las veces de que ellos eran peregrinos porque su tierra estaba en un lugar que fluía leche y miel? ¿Me entiende? Nosotros, hermanos, esta iglesia tiene una visión, que es predicar la palabra,
discipular a las personas y manifestar el reino de Dios. Y en ese manifestar el reino de Dios, esta iglesia está delante de un proyecto gigante. A los ojos humanos, imposible. ¿Quién puede pensar que vamos a poder tener una universidad en algún momento? No tenemos ni los papeles del terreno todavía. Es una locura. Pero ¿sabe qué? Este es el plan de Dios. Y cuando hay un plan de Dios, como lo hizo, como lo tuvo Dios cuando llamó al primer hombre, al primer patriarca, aunque pasen 400 años o 500 o 1000, ese plan se cumple. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? Hacer nuestra parte. Vamos a hacer nuestra parte, ¿sí? Quiero invitarlo a que busque Génesis capítulo 11, 10 al 32. Génesis 11, 10 al 32. ¿Ya lo tiene? Los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arsafac, 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años. Y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. 430 años y engendró hijas e hijos. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Dije que los ojos no dicen lo mismo de la mente. Y vivió, a Reú. Reú vivió 32 años y engendró Serú. Y vivió Reú después que engendró a Serú 207 años y engendró hijas e hijos. Serú vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serú después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijas e hijos. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Hasta ahí la palabra. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Les leí la genealogía de Sem. Bueno, usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con el legado y la huella? Bueno, esta genealogía, hermanos, comienza en la época postdiluvio. Fíjense que el primero, ¿sí?, que se nombra, que es Sem, ¿sí?, y dice que 2 años después del diluvio tuvo su primer hijo, que era Arfaxad. ¿Quién era Sem? Sem era uno de los hijos de Noé. Noé tuvo a Sem, a Cam y a Jafet.
También tuvo 2 hijas mujeres, pero vieron que las mujeres en la Biblia no se cuentan, por lo menos en el principio. Entonces Sem fue uno de los hijos. De allí nacen los semitas, que le llaman. De allí nace el pueblo judío, ¿sí? Entonces, este pasaje nos muestra la genealogía que va después del diluvio, 2 años después del diluvio, hasta Taré, que Taré fue el padre de Abraham y también de Nacor y de Aram, perdón. Si nosotros leemos el Génesis y miramos la historia de cuando termina todo el diluvio y Noé y la familia baja, bueno, vamos a ver que estos hijos comienzan a formar familias, comienzan a aparecer descendientes y todos ellos comienzan a poblar la tierra que existía en ese momento. Cada una de estas familias forma una de las que después fueron las naciones, ¿sí?, de la tierra. Hoy descubrí algo muy interesante y que no sabía. Siempre me pregunté los sirios libaneses ¿de dónde venían? Y alguna vez pregunté y me dijeron, sí, del Líbano. Yo decía, pero ¿de dónde? ¿Cuál es el origen? Bueno, hoy me enteré algo para mí terrible. Los libaneses vienen de los cananitas. El pueblo de Canaán nace con Cam. Y de allí se convierten, después de los años y los milenanos, en los libios, ¿sí? Entonces yo pensé, con razón, por ahí las personas libaneses que les cueste tanto a veces el encuentro con Cristo, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo tener una genealogía más limpia espiritualmente, ¿no? Bueno, ese era un dato extra. Toda esta descendencia comenzó a formar ciudades, pueblos, comenzó a asentarse, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos importa del pasaje? Nos importa, y nos vamos a detener en los últimos versos, cuando dice que Nacor tuvo a Taré. Y a la vez Taré tuvo a Abraham, Harán y Nacor, ¿sí? Uno de ellos tenía el nombre del abuelo. ¿Por qué nos vamos a detener allí? Porque dentro de todos esos lugares y personas que vivieron en ese momento, Dios eligió a una familia, que es la familia de Taré. Y dentro de la familia de Taré, Dios lo eligió a Abraham. Lo mismo que ha pasado con nosotros, hermanos. Usted no está acá porque, no, yo estaba re deprimido y por eso llegué. No, me estaba divorciando y por eso llegué. Usted no está acá por eso. Usted está acá porque un día Dios lo eligió. Dios lo trajo y lo trajo a este lugar. Y entonces es en este lugar donde usted tiene que ser parte de la huella o del legado que le tenemos que dejar a los que vengan. Aunque nosotros veamos una parte de lo que Dios quiere hacer, el resto va a tener que terminar y cada generación va a tener que ir haciendo una parte hasta que toda la obra de Dios sea completa. ¿Me entiende? Entonces, como le dije, me detengo acá porque Dios eligió esta familia. ¿Y cómo es que empezó todo? ¿Cómo es que cómo es que a partir de Abraham, de esta familia de Taré, cómo es que empieza todo? 3 cosas tengo para decirle. Lo primero es que todo empieza con Dios. Dios tiene plan. No me voy a cansar nunca de decir, Dios tiene plan para todo.
Nuestra vida no es azar. Nuestra familia no ha sido azar. 1000 veces escuché, ¿por qué no me tocó otro hermano? ¿Por qué no me tocó otro padre? ¿Por qué no tuve otra madre? ¿Por qué no tuve otro hijo que me está haciendo sufrir? No es azar. Dios nos encontró. Dios conoce nuestra genealogía. Mire si tuviéramos que hacer la genealogía. La mía terrible, hermano. Ni le cuento la genealogía que tengo, principalmente del lado paterno. Terrible la genealogía. Si cada uno pudiera pensar en eso, diríamos, no, mirá, de dónde, mirá lo que traemos en la sangre, mirá lo que traemos en la herencia. A Dios no le importó eso. No importa. Él nos eligió. Por alguna razón, no la vamos a saber capaz aquí en la tierra, pero sí sabemos que nos eligió, nos salió al encuentro y nos trajo hasta este lugar. ¿Sí? Entonces todo empieza por Él, porque Él lo permite. Él eligió a Noé, de todos los que estaban lo eligió, y después de los 3 hijos lo eligió a Sem. Y de Sem tuvo una descendencia tremenda, pero de toda esa descendencia eligió a Nacor. No, perdón, a Taré. Sí, a Nacor también, porque era el padre de Taré. Los eligió a ellos. Y de la familia de Taré eligió a Abraham. Fue el primer patriarca de la historia de Israel. En segundo lugar, verso 24, donde dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré y ahí Taré. ¿Qué encontramos? Una familia común, hermanos, como la nuestra. Una familia que, ojo, tenían muchísima plata estos, ¿eh? Si usted lee la historia de la familia de Abraham, tenían muchísima plata. Ellos eran de Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos, creo que ellos eran como los dueños casi de toda la tierra de Ur. ¿Vieron cuando a veces acá dicen, no, los Zapac son dueños de casi todo Neuquén, ¿no? Porque tienen tierras, propiedades, cosas. Bueno, en esa época Taré era dueño casi de todo Ur. Es más, Taré aparentemente tenía algo como de sacerdote. Ellos adoraban, eran politeístas, ¿no? Adoraban distintos dioses, pero especialmente adoraban a los astros. Esos eran astrólogos, no astrónomos, astrólogos. Y también tenían una serie de estatuillas, tenían dioses de diferentes colores y nombres, y todas eran estatuillas pequeñas, que las tenían diseminadas en todo Ur y en cada hogar. Ellos tenían mucho dinero, tenían no solo tierras, tenían animales, tenían una gran cantidad de ¿cómo se llamaba? Esclavos o empleados o sirvientes, digamos. Y cuando un propietario o algo tenía sirvientes era porque había mucho dinero. No todos tenían sirvientes en esa época. Entonces era una familia acaudalada, pero era una familia común. No había nada especial en ellos para que Dios los quisiera para fundar una nación en una tierra especial. Había solo una elección que Dios hizo, como la hizo con nosotros. ¿Qué podemos tener nosotros de especiales sin Cristo? ¿Qué puede tener nuestra familia de especial sin Cristo? Ahora, es Cristo que pone la mirada de Él en nosotros y hace que nuestra familia sea especial. A lo mejor usted piensa, bueno, pero mi familia la mitad cree, la otra no. No importa, hermanos, no importa. La última palabra con su familia la tiene el Señor. La tarea suya es orar por cada uno, es orar que se encuentren con Él. ¿Sí? Entonces, Dios puso sus ojos en nosotros, como los puso en la familia de Taré y como los puso en Abraham. Y lo importante es comprender que cuando Dios
nos eligió fue porque lo que Él esperaba era que nosotros transmitiéramos algo en esta tierra. Hay un plan que Él tenía que transmitirle a Abraham para que Abraham lo pueda transmitir por todas las generaciones. Lo mismo quiere Dios de nosotros. Hay plan para nuestra vida, para que nosotros lo transmitamos aquí en la tierra, y como somos parte de esta casa, para que lo transmitamos aquí en esta casa para las futuras generaciones. En tercer lugar, lo último que le voy a decir es que voy a insistir con algo que dije en febrero, cuando empezamos los domingos a hablar de temas muy puntuales para cada uno. Nosotros hemos sobrevivido a un tiempo durísimo de este mundo. Y yo les dije, esa sobrevivencia es por una razón. Hay plan, hay diseño para nuestra vida, hay misión para nuestra vida en esta ciudad de Zapala. Hay un plan, hay una misión, y lo que Dios quiere es poder hacerla a través nuestro. Pero la realidad es que un día nuestra vida va a terminar y el proyecto y la visión es muy grande. A nosotros nos toca hacer la parte que nos corresponde y los que sigan harán la parte que les corresponde a ellos. Pero preocupémonos nosotros de hacer nuestra parte y preocupémonos de allanar el camino de los que vienen atrás. A veces no nos damos cuenta, pero los que vienen atrás nos están mirando, a todos. Nos miran, los hijos nos miran, los nietos nos miran, las familias, aún que no conocen a Cristo, nos miran. Y tal vez un día ellos sean parte de este lugar y van a recordar lo que nosotros les hablábamos o les contábamos acerca de esta casa. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Dos cosas. Esta generación le corresponde hacer lo que le toque. Y lo segundo, le corresponde aliviar el camino de los que vienen. Busque, por favor, Primera Crónica 22. Quiero mostrarle un ejemplo de esto. Primera Crónica 22, verso 1. Dice: y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de edad tierna, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase la casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras,
no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre. Él será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temáis, no desmayéis. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y el hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Qué tremendo ejemplo de este siervo David, que le dejó preparado todo a su hijo. Le dejó todas las conexiones para los materiales, le dejó materiales. Y me impacta cuando dice: del oro, de la plata, del bronce, del hierro, no hay cuenta. Es decir, había tanto que ni siquiera podían saber qué cantidad. Porque David había procurado dejar el legado a su hijo para que él completara la obra que Dios un día puso en su corazón. ¿La vio a esa obra? Este siervo David no la vio. La vio sus hijos y las generaciones que seguían. ¿Eso le impidió trabajar en pos de los que venían? No. ¿Saben por qué? Porque esa obra no era de él. Esa obra venía de parte de Dios. Entonces, hermano, hermana, nuestra congregación tiene un gran proyecto, una gran visión. Y el enemigo ha tratado de destruir ese proyecto y nos ha desanimado seguro más de una vez para que no continuemos con la tarea. Porque no se trata de una escuela, se trata de un secundario. Se trata de una universidad, se trata de vidas transformadas, se trata de familias reconciliadas, se trata de hombres y mujeres con futuro, porque van a encontrar a Dios. Entonces es obvio que las tinieblas han hecho todo lo que han podido para que esta obra no se haga. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos del lado del ganador.
Estamos del lado del que hizo el proyecto, del que lo planificó y lo comenzó a trabajar en otros hace mucho y luego en otros y ahora en nosotros. Entonces, hermanos, nosotros tenemos dos opciones. O agarramos la visión de esta iglesia y el proyecto de esta iglesia y lo hacemos como un tatuaje en nuestra vida, que no se va a salir más, y trabajamos en pos de él. O podemos quedarnos a un costado. La opción la tenemos. Ahora mi pregunta final para vos es, ¿qué te conviene? ¿Qué te conviene a vos? ¿Estar del lado del que diseñó este plan o quedarte sentado mirando? Pensalo. Pero si pensás que lo que más te conviene es estar en medio de este plan, comenzá a partir de este día a repetir en tu casa, a repetirle a tu familia, a contarle a tu vecino, a creerlo en tu corazón y en tu mente cada mañana cuando te levantás. Esta casa no solamente tiene la visión de hablar, sino que tiene en el manifestar el reino de Dios el proyecto de tener una educación que transforme las generaciones. La escuela se va a llamar Generación Esperanza, porque así se llama nuestra asociación civil. Y el nombre no es al azar. Nosotros creemos que esas generaciones van a ser generaciones que van a traer esperanza a esta tierra. Amén. Ponete de pie. Señor, en el nombre de Jesús, a partir de este día nosotros comenzamos, Señor, un viaje al mirar el ejemplo de otros, Señor, a través de tu palabra. Vamos a mirar a tu pueblo desde el momento que vimos hoy, que vos elegiste a una familia. Vamos a mirar a tu pueblo desde este momento hasta el final, hasta el día que lograron estar cada tribu en cada sector de la tierra, esa tierra buena que fluía leche y miel. Señor, enséñanos que no sea simplemente recordar esta historia cada semana, que cada semana nos enseñes a cómo dejar esa huella y ese legado para los que van a venir detrás de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, como te pedí al principio, sople sobre nosotros para que logremos esto. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y el honor solo a vos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Buen descanso. No se pierdan los miércoles, que se va a poner bueno.